Soy Javier Rossi Carreira. Soy Mariana Regueira. Somos psicólogos clínicos. Y esto es Desenredando Mambos. Mambos tenemos todos. Solo algunos queremos desenredarlos. Algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. La idealización nos conduce a relacionarnos no con la persona en sí, sino con una fantasía propia. A veces conocemos a alguien y sentimos tanta conexión que la idealizamos sin darnos cuenta. Y a la vez la vemos con ciertos ojos de no me quiero perder a esta persona. Y fantaseamos con escenas al estilo de película que nos hacen sentir feliz. Pero llega un día que esa persona cambia, pero a nuestra mirada, y empieza a mostrarse cómo realmente es. Ahí está el punto clave. A esa persona la adornamos, pero a nuestro deseo, no desde lo real. Genera mucho malestar darnos cuenta y aceptar que tenga ciertas actitudes o conductas que no nos gusten, porque pensábamos que esa persona era ideal. Entonces, solo cuando soltemos lo que creamos de esa persona, vamos a poder ver a la persona que realmente es. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Mar, bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, idealización toca hoy. Así es. ¿Qué podemos hablar de la idealización? Bueno, es algo que se escucha mucho, ¿no? Son como estos conceptos un poco de la psicología que se vuelven un poco mainstream, si se quiere. Eh, Quizás muchos ya lo hayan escuchado o sepan que hay algo de esto que sucede en la primera fase del enamoramiento. Bueno, es así, sucede en el enamoramiento, sucede también muchas veces con los recuerdos, sucede con el pasado, ¿no? Como cuántas veces escuchamos como, no, bueno, antes las cosas eran así o eran así, eran mejores, y hay como una crítica a lo que es hoy. Pero todo básicamente pasa por lo mismo, que es de alguna manera un mecanismo de defensa. Si bien objetivamente algunas cosas pueden haber sido muy buenas o mejores, la realidad es que muchas veces lo que se hace es enmascarar algo, enmascarar las cosas feas, ya sea de una persona, del pasado, y a través de eso, bueno, solo recordamos las cosas buenas o vemos las cosas buenas, como en el caso del enamoramiento, ¿no? ¿Qué tan peligroso es que idealicemos a alguien? ¿O qué tan problemático? Bueno, digamos que hasta cierto punto es algo, si se quiere, normal, ¿no? Es parte de una fase. Eh, Supongo que lo peligroso radica en el momento en el que esa idealización cae, ¿no? Como decíamos antes, como mecanismo de defensa, el objetivo de la idealización es como algo de neutralizar una angustia, de neutralizar eso que no nos gusta. Entonces, como que eso queda velado y solo vemos lo bueno, ¿no? Lo perfecto. Hay algo también atrás de la perfección en, en este mecanismo. Pensaba en esto de adornar, ¿no? Que adornar a alguien implica agregarle algo que no tiene y algo que le doy yo. Si es algo que le doy yo es porque es algo que quiero que tenga. Entonces, cuando esa idealización se va y aparece lo que realmente es esa persona, empiezan como la incongruencia, ¿no? Como esta incomodidad de decir, che, pero vos no eras así. Y ahí es importante saber si a la persona que nosotros vimos durante ese tiempo era la persona que queríamos ver o la persona que realmente era. Porque, como vos decías, sucede mucho en el enamoramiento, pero también sucede en un montón de vínculos, ¿no? En los vínculos de amistades, en los vínculos de familia, o también sucede con lugares, espacios. Digo, idealizo una casa, idealizo un viaje, idealizo, y después cuando llego
no es eso que yo había pensado que iba a ser. Entonces, también ahí lo que aparece es la frustración. Me frustra que no sea lo que yo pensé que iba a ser. Entonces, creo que algo muy importante es entender que a veces, cuando se hace presente la idealización, tiene que ver con eso que yo le agregué, pero porque yo quería que lo tenga. Sí, pensaba también como un poco de algo más desde el origen. Digamos, esto es algo que sucede, quizá en el mejor de los casos, pero mucho cuando somos chicos, esta idea de papá es el más fuerte, o mamá, o el más inteligente, o como esa idealización que se hace sobre los padres en muchos casos, y cómo a lo largo del desarrollo, cuando crecemos, bueno, llega el momento de la adolescencia, donde se cae justamente esa idea de mamá, papá, todopoderosos, y los vemos como realmente son, como un poco cuando pensaba este tema, lo pensaba también en relación a eso, ¿no? Como hay algo de los niños que tienen en un pedestal quizás a sus padres, y luego en la adolescencia llega esa rebeldía porque los ven como realmente son, y después un poco más adelante, todo esto en casos generales, ¿no? Pero cuando uno es un poquito más grande, bueno, ya reconoce a sus padres con sus virtudes y defectos y quiénes son, y bueno, los acepta como son, y el amor como pasa a ser, no sé si es más real, pero sí es más real la visión que se tiene del otro, ¿no? No es ni ese todopoderoso o todopoderosa que veíamos de chicos, ni es el que te rebelabas cuando eras adolescente, sino que es una persona con sus virtudes, con sus defectos, que en el mejor de los casos aprendemos a querer con eso. Este, entonces como que hay algo del origen, desde la formación psíquica de las personas, que tiene algo de eso. Y que, bueno, después se repite en vínculos, se repite en, bueno, como decíamos antes, ¿no? Como estas ideas de estos recuerdos del pasado, mismo en las relaciones de pareja, o en unas vacaciones, que uno por ahí las recuerda como, ah, fueron las mejores vacaciones de mi vida, y después por ahí te juntás con alguien y te pones a hablar y te acordás de cosas que la verdad que se te habían borrado. Eh, y bueno, creo que lo bueno es poder llegar a ver a ese otro, o a esa situación o lo que sea real, porque nada es ideal, y esta idealización, como decíamos, bueno, es una forma, es un mecanismo, pero no tiene que ver muchas veces con lo que es realmente. Respecto a lo que es el espacio de terapia, me pasa mucho con pacientes que algunos pacientes lo traen desde el miedo a idealizar cuando la persona les está gustando mucho, como, ay, pero no lo quiero idealizar o no la quiero idealizar porque no sé si es así realmente o es como yo quiero ver a esa persona. Y ahí también me parece que es importante como, bueno, a ver, tampoco tenerle miedo a la idealización, porque como todo miedo va a hacer que yo lo tenga más presente que al contrario de lo que quiero que suceda. Entonces, cuando se conoce a alguien por primera vez, en el caso de un vínculo sexoafectivo, lo que podemos pensar es, bueno, tomate el tiempo de conocer a esa persona. No me refiero a un tiempo X, 2 semanas, un mes, 10 años, sino al tiempo de escuchar y de intentar escuchar lo que esa persona es sin agregarle algo que vos quisieras que tenga. No como esto de, no sé, hay pacientes que a veces dicen, no, me encanta que es re familiera y re va conmigo, y después capaz pasa el tiempo y esta persona no quiere ir a una reunión familiar y el paciente trae como esta sensación de, pero era re familiera. Bueno, pará, ¿es algo que vos construiste de esa persona o realmente es así? Porque si no, ahí también es donde se genera este choque de lo real y lo irreal, y que después termina doliendo mucho y que como que genera muchos conflictos también, darse cuenta que eso que yo pensaba que era así, no es tan así como yo pensaba. Sí, me pregunto igual qué tan posible es, ¿no? Porque siendo un mecanismo, esto, ¿no? Cuando te empezás a conocer con alguien y todo es color de rosa, bueno, qué difícil es decir, bueno, no. A ver, lo que siento ahí es como, bueno, cuidado con las decisiones que tomas en ese primer momento, ¿no? Como,
sabiendo que lo que estás viendo es una versión un poco construida también por uno mismo, como decíamos al principio, ¿no? Como esto que se le adjudica a la otra persona. No sé si es posible evitar la idealización cuando se conoce a alguien, pero sí quizás ser conscientes de que está esa idealización. Entonces, como, bueno, ese primer tiempo está buenísimo y se disfruta vivirlo así, pero con la cautela de saber que recién te estás conociendo, que no viste a la persona entera, ni, ni quizás tal cual es, aunque la persona se muestre tal cual es, ¿no? Pero el velo es nuestro, no es del otro. A veces también del otro, por cómo uno se puede mostrar en los primeros momentos. Pero, pero bueno, siento que, no sé, me pasa eso, siento que por ahí es un poco difícil evitar la idealización. El tema es qué hacer con eso. Sí, no evitarla, pero no tenerle miedo. Porque se aparece como idealizo a todo el mundo, tengo miedo de idealizar a esta persona también. Ahí aparece esta sensación como de, bueno, entonces todo lo que estoy viendo es mentira y sé que después en algún momento se me va a caer toda esta construcción y va a aparecer otra persona. Entonces, ¿en qué bases se construye ese vínculo si estoy pensando que en algún momento todo esto que yo creo de ella o de él, bueno, se va a venir abajo? Idealizar, vamos a idealizar siempre, como vos decís, y es más que importante las decisiones que tomemos. Y por eso también lo pensaba no únicamente en los vínculos, sino en quiero cambiar el auto, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar o tengo que cambiar de vivienda y me tengo que ir a otro lado. Entonces empiezo a evaluar ciertas cosas y como veo esto, lo idealicé y me parece que esto es lo mejor y después, no sé, llueve y tengo una gotera. Bueno, es una casa como cualquier otra, no porque sea la casa que vos construiste a tu mirada de determinada manera, no va a tener ciertos errores. Entonces, a eso me refiero con que aparece mucho en el espacio de terapia como esa frustración posterior a eso que aparece que no lo tenían en cuenta. Recién cuando hablabas del espacio terapéutico se me venía un paciente un vínculo que en realidad nunca llegó a ser, que era un vínculo de amistad, eh, en el cual él se sentía atraído y sentía que había cosas, pero finalmente nunca sucedió. Y que después de mucho tiempo, o sea, sufrió mucho porque esa persona se portó mal, pero aún así él sigue como necesitando de alguna manera como esa aprobación de ese otro, ¿no? Como lo sigue teniendo un lugar en un pedestal y esa otra persona se portó súper mal, súper mal. Pero en su recuerdo él siempre lamenta que no haya sido de otra manera las cosas y por ahí lo habla con amigos, con compañeros y todos le dicen, no, pero se portó horrible, pero a él le cuesta un montón verlo eso. Y ahí siento que hay algo también de la idealización y del recuerdo, ¿no? Porque le pasa mucho como esos falsos recuerdos o esos recuerdos incompletos. Lo recuerda con mucho amor quizás, pero bueno, justamente el trabajo de la terapia, o por lo menos lo que veníamos trabajando, o bueno, pará, recordémoslo entero, porque vos estás recordando algo que te gustaba, algo que compartían, algo que tenían en común y siempre lo tenés como en un pedestal, pero volvamos a todo lo feo que hizo para que el recuerdo esté completo, porque sí. Pero bueno, ahí también es parte de ese engaño, ¿no? Porque por alguna razón no quiere soltar y, y eso hace que no tenga presente esa persona en un entero, ¿no? Como está solo los pedacitos buenos y los malos, hay que traerlos medio un poco a la fuerza para generar ese recuerdo completo. Me encantó la metáfora de los pedacitos buenos y malos, ¿no? Porque pensaba que cuando a veces se transitan duelos, no me refiero a los duelos de que una persona se muera, que esa persona desaparece, digamos, físicamente, sino a los duelos en amistades, duelos de pareja, que muchas veces opera tanto la idealización que cuesta mucho dejar ir a esa persona
porque se está idealizando solamente la parte buena, ¿no? Digo, se está como agarrando la parte buena y la idealizamos y la potenciamos un montón. Entonces pero yo con esta persona hacía tal cosa, y yo con esta persona salía a tal lugar, y yo con esta persona pasaba tales momentos, y yo, sí, bueno, esa persona es la misma que también hizo esto, esto, esto y esto, ¿no? Digo, como recordar todo frente a ese tipo de duelo, porque si no, también aparece como eso que un poco decía como al inicio, esa creencia de no voy a encontrar a nadie mejor que él o que ella, entonces la quiero retener. Y cuando la quiero retener, le agrego cosas. Le voy agregando cualidades que no tiene. Que también es muy desleal para la persona real, eso. Porque en un punto no la estamos viendo como es. Sí, no la vemos como es y a su vez después recibe como el impacto de lo que se viene cuando se cae esa idealización, ¿no? Esas críticas, o sea, como, por un lado recibe como eso de ponerlo en un altar, pero después cuando eso se cae, bueno, se viene como una avalancha de cosas feas. Pensaba recién cuando decías esto de que se le pone a una persona, bueno, también cómo influye el pasado cuando conoces a una persona nueva y por ahí vos decís, bueno, esta persona que habías idealizado y ya no está, y conoces a otra y pues, quizás le buscas esos atributos, ¿no? Que eso también es algo que se ve mucho. Cuando hay un duelo, como comentabas vos, de una relación, de lo que sea, eh, al iniciar un nuevo vínculo, se le busca y si no se le encuentra, se le adjudican ciertas cosas que quizás no son de esa persona. Y volviendo un poco a la canción del inicio, en esta frase que dice, algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío, es, es como la manera casi perfecta de explicar que también cuando idealizamos le agregamos al otro algo que yo quisiera tener y no tengo, ¿no? Como que ahí un poco también opera la proyección. Yo proyecto en el otro algo que quiero tener para mí y como no lo tengo yo, necesito que alguien de los dos lo tenga. Entonces se lo voy a agregar. Pero también ahí cuando la persona se retira, si es que el vínculo se termina o la persona que yo me imaginé se retira y aparece la real, me tengo que hacer cargo de eso que yo quería tener y que le puse al otro. Por eso también es tan importante como el autoconocimiento y esto de hacer terapia. Y justo el otro día una paciente me dice, hace terapia, estoy re contenta, como que conocí a alguien que hace terapia. Y digo, es que para eso vamos a terapia también, para entender que hay cosas que le voy a agregar al otro, pero que también las puedo sacar a tiempo sin desmerecer al que realmente es. Sí, sí, tal cual, porque aparte hay algo de muy ligado a esta idealización que tiene que ver con la baja autoestima, ¿no? Eh, y lo que sucede es que se valora demasiado, se valora en exceso al otro, pero eso va en detrimento del propio valor, ¿sí? Entonces, todo eso puede derivar en una especie de dependencia, donde la persona que idealiza se vuelve sumisa y complaciente con ese otro. Pero ¿qué pasa? Después cuando se ve al otro como realmente es, ahí viene toda la decepción y bueno, ahí es donde llega ese momento en donde o se logra, al ver a ese otro real, valorarlo como es, quererlo en su imperfección, o bueno, esa frustración quizás no puede ser superada y, y todo se acaba ahí, ¿no? Lo importante de que todo termine ahí, me parece que podemos pensar en una salida saludable o una salida poco saludable, ¿no? De la idealización. Creo que la poco saludable sería, esta persona no es lo que yo quería, un gran monto de angustia y se terminó el vínculo. O la salida saludable es, esta persona no es lo que yo creía, pero es esta persona y acepto a esa persona y continúo el vínculo que tenga con esa persona entendiendo sus luces y sus oscuridades, porque digo, de eso se tratan todas las personas en general. Entonces, dejaría como una pregunta de
¿Qué tanto idealizás a tus vínculos? Bien, dejamos la pregunta. Bueno, Javi, nos vemos el próximo jueves. Además, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.